una jornada muy novedosa, porque vamos a interactuar un poquito más. No van a ser esas típicas jornadas, pues se llaman magistrales, que está muy bien, pero vamos a probar algo distinto, vamos a también divertirnos con derecho. Y para ello vamos a empezar con esta mesa de transparencia y cláusulas abusivas en el ámbito de los seguros, que tiene un formato de caso judicial. Y es una ponencia interactiva con todos vosotros, así que os ruego que os animéis a participar. Va a presentar esta mesa el ilustrísimo señor don Carles García Roqueta, abogado y diputado del ICAB. Muchísimas gracias y que disfrutéis muchísimo de esta jornada de hoy. Buenos días. Gracias. Dicen que las cosas de Palacio van despacio y debe ser que hoy es festivo aquí en Burgos, por tanto, todo cuesta más de arrancar. Pero ahora ya estamos en marcha, por tanto, adelante. Apreciados compañeros de mesa, excelentísimas e ilustrísimas autoridades y compañeros congresistas. Primero de todo, lo que quiero es agradecer a Willy o a Guillermo, el decano de aquí de este colegio de Burgos, la hospitalidad con la que nos ha acogido y bueno, pues lo bien que hemos estado, al menos hasta ahora, aunque ayer pues desde Barcelona llegamos muy justos, hoy nos volvemos a ir justos, pero el tiempo que hemos estado lo hemos disfrutado. Tanto el ICAM como la Asociación Española de Consumo, el Colegio de Burgos y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona organizan este cuarto congreso. Y además lo hacen siguiendo una estela del primero que se realizó en Barcelona, el primer congreso de consumo, que podía parecer que sería algo atípico y parece que ya de él hemos creado una costumbre. De hecho, de este primer congreso, muchos de los que estuvimos organizándolo estamos o seguimos hoy aquí. Buena señal. Quiero disculpar a mi decano, quiero disculpar a Jesús Sánchez, que se encuentra en Madrid. Él hubiera querido estar tanto ayer como hoy, pero ya sabéis que Madrid pues, cumple sus 425 años y bueno, pues ha tenido que encontrarse en Madrid y disculpo su inasistencia, no ha podido venir. Y lo mismo le ha ocurrido a Cristina Vallejo, que cosas del directo también, pues hoy tenía una vista que de ninguna manera pues, ha podido evitar. Los protagonistas de la mesa los tenemos aquí, por tanto, lo bueno y breve, dos veces bueno, y os voy a presentar a los compañeros que tenemos. Os presento a Marta Areñ, la tengo a mi izquierda, ya veis su nombre aquí en la mesa. Ella es abogada, es agente de la propiedad inmobiliaria, administradora concursal y mediadora. Lleva consigo diversos másteres, entre ellos uno que me llamó la atención, que es un máster universitario en Unión Europea, cada vez más cerca de Europa. Buena señal. Marta fue nombrada jueza sustituta en el año 2000, declinando dicho nombramiento, y dispone de diversos méritos de docencia y pues la realidad es que participa en diversas universidades de forma activa desde hace bastantes años, así como también dispone de diversas publicaciones jurídicas. Realiza estrechas colaboraciones profesionales académicas, formando a futuros abogados, y ella es ponente en innumerables congresos y jornadas estatales. También es miembro de la sección de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Siguiendo más a mi izquierda tenemos a Berta Leal Cañadell. Ella es abogada y mediadora. Ha cursado diversos másters, pero uno en concreto también me llamó mucho la atención, que es un máster en Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales. Si no lo vi mal, creo que fue cursado en ESADE. Desempeñó hace unos años el cargo de fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ella es letrada del Consorcio de Compensación de Seguros y también es abogado del Estado habilitada por el Servicio Jurídico del Estado para la representación y defensa del Consorcio de Compensación de Seguros. Berta dispone de diversas publicaciones jurídicas y es ponente en diversas universidades y colegios de la abogacía, profesora del máster de acceso a la abogacía, concretamente en la materia de litigación e intensificación civil. También es miembro de la sección de Derecho de Consumo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Seguimos más a mi izquierda. Nos encontramos con José Ignacio Melgosa Camarero, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Él es magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Burgos y será quien nos ayudará a resolver la contienda que observaremos en esta mesa o en este espacio que tenemos ahora seguidamente. Y por último os presento a Damián Vázquez.
buen amigo, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de Consumo, abogado de la Asociación de Defensor del Paciente y defensor también del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Es vicedecano, vicedecano del ICA Málaga en el periodo 2012-2016, habiendo sido responsable también de formación y organizador del Congreso y diferentes congresos, pero en concreto el jurídico de la Abogacía ICA Málaga, excoordinador de la sección de consumo del Colegio de Abogados de Málaga y especialista en Derecho de Consumo, negligencias médicas, responsabilidad civil y acciones colectivas. Llegados aquí, os decimos que el formato que presentamos es un formato distinto, es un formato ideado, pensado por Eugenio Ribón, que tiene la particularidad de que quiere ser oxigenado, activo y atractivo. Quiere ser algo distinto, algo que hasta ahora realmente no se ha realizado y queremos que sea visual, ¿no? Y entonces de esta manera pues aprender el cómo y el qué del formato que veremos. El formato elegido por los ponentes está muy enfocado a una intervención, sobre todo jurídica, y más aún por el poco tiempo que tenemos. Estaba previsto que realizáramos un Kahoot, como habréis visto en el programa, pero lo que ocurre, las cosas del directo, ha provocado que hayan unas incidencias informáticas y que posiblemente no lo tendréis a vuestra disposición, pues ya os lo tendríais que haber bajado, tendríais que haber cogido el enlace, tener el código, y no ha sido así. Por tanto, si os parece, y hemos considerado que una buena posibilidad sería al final poder hacer una votación a mano alzada. Nos vamos para atrás. Ayer Xavi Pineda nos hablaba, ¿no?, del antaño y de la parte de actualidad. Abogados del siglo XXI, pues alzaremos la mano, que no pasa nada, ya está bien. Os presentaré la contienda, ¿no?, es decir, el caso que tenemos hoy. Ha sido un caso preparado única y exclusivamente por Berta y por Marta. Ellas lo han planteado, ellas han preparado el PowerPoint y si lo tenemos, no lo tenemos colgado aún. Sí que lo tenemos colgado. Perfecto. Tenemos unos antecedentes, de hecho. Yo los leeré de mi pantalla, que los tengo aquí. O si no, pues casi que me voy a poner de pie. Sí, y lo leo desde aquí. Unos antecedentes, de hecho. Elisa, propietaria y conductora del vehículo, matrícula Barcelona 2540 JL, concertó el 17 de enero de 2002 una póliza de seguro de responsabilidad civil obligatoria y voluntaria del automóvil con la mercantil, con la compañía Victoria Meridional S.A., que se fue renovando a su vencimiento de manera anual durante los años siguientes, pactando una prima única de un valor o por un valor de 450 euros. En las condiciones particulares de la póliza se incluía como garantía adicional la defensa jurídica. Se plantea como cuestión jurídica la eficacia de una cláusula que fija en 1.500 euros el límite de cobertura de la defensa jurídica en caso de libre designación de los profesionales, siendo los pormenores del caso los que ahora veremos. Primero, en las condiciones particulares de la póliza suscrita por doña Elisa se incluía como garantía adicional la defensa jurídica. En relación a esta cobertura, se incluía en la póliza dos cláusulas, que son las siguientes. Una libre elección de abogado, artículo 63 de las condiciones generales. El asegurador garantiza a su cargo, sin límite alguno, todos los gastos necesarios para la defensa y o reclamación de los intereses del asegurado, según las coberturas a que se refiere el presente artículo, cuando los servicios sean prestados, fijaos, cuando los servicios sean prestados por el mismo asegurador. Si el asegurado ejerciera su derecho a la libre elección de abogado y o procurador que lo represente, el asegurador abonará hasta el límite máximo de 1.500 euros los gastos de dichos profesionales. Por tanto, tenemos estas dos opciones. Tanto el anverso como el reverso del contrato de seguro estaban firmados de puño y letra por la señora Elisa. Esperemos que estuvieran leídos también, claro. Estando vigente la póliza, la señora Elisa, conductora y tomadora, resulta lesionada en un accidente ocurrido el 23 de septiembre de 2016, provocado por el conductor de otro vehículo que, circulando bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra el vehículo conducido por doña Elisa, ocasionándole lesiones. La aseguradora del vehículo causante del accidente se niega a pagar la indemnización correspondiente a la señora Elisa, dada la situación de alcoholemia
de su conductor, por lo que la señora Elisa designa libremente letrado que le permita ejercer libremente la defensa de sus intereses, así se lo comunica a su aseguradora. La dirección letrada, designada por la señora Elisa, se persona en el procedimiento penal seguido a resultas del accidente en el cual se dicta sentencia absolutoria solicitando la emisión del correspondiente auto de cuantía máxima y, con posterioridad, presenta la demanda ejecutiva contra la compañía todoriesgo.com. Finalmente, la señora Elisa cobra la indemnización que le corresponde en dicho procedimiento. Fijaos, la señora Elisa paga a su abogado y procurador el importe de 30.000 euros y 2.500 euros, respectivamente. La dirección letrada y procurador de doña Elisa emiten factura por los honorarios debidos que la señora Elisa abona y reclama a Victoria Meridional. La factura se reclamó a Victoria Meridional y ésta propuso acudir a una sesión de mediación al objeto de resolver la controversia. Por tanto, pasaron por mediación, ya que Victoria Meridional solo quería abonar los 1.500 euros por ser ese el límite que está cubierto en la póliza sin conseguir alcanzar ningún tipo de acuerdo. La señora Elisa interpone demanda contra Victoria Meridional, por lo que solicita el abono de las facturas pagadas por su representación y defensa. Llegados aquí y realizada la audiencia previa y la actividad probatoria, como podéis leer, pasaremos ahora a dar pie y voz a nuestros ponentes. Marta, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues daremos inicio a nuestras conclusiones. Gracias. Haremos un cambio de documento. Sí. Gracias por la invitación al Congreso. Bien. Daremos inicio. Con la venia, señoría. Esta parte solicita como la nulidad de pleno derecho del límite establecido en la póliza y, en consecuencia, que se condena a la compañía Victoria Meridional S.A. a abonar la suma de 30.000 euros. Así como desde la fecha en que la compañía fue requerida, el establecimiento de un interés igual al interés legal del dinero vigente e incrementado en un 50%, no inferior a un 20% si transcurren los 2 años desde el requerimiento. Asimismo, también se solicita por esta parte la imposición de las costas. La acción principal ejercida es la de abusividad y o lesividad, o subsidiariamente, por ser limitativa de los derechos, la cláusula. Veo que hay una incidencia con el PowerPoint que no corresponde. No, bueno, no, los colores se salen negros. Bueno, ya está. Bueno. En primer lugar, consideramos probados los hechos que consideramos que son los siguientes. La contratación entre empresa y consumidor. En este contrato se establecen unas condiciones particulares de la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil de accidentes de circulación. Por otro lado, se establece la inclusión de una prima única anual por el importe de 450 euros sin hacer ningún tipo de desglose de la prima concreta para la cobertura de la defensa jurídica. Y, por último, está firmado de puño y letra por el asegurado en el anverso y reservo. Así se acredita con el documento número 1. En segundo lugar, consideramos también acreditada que se efectuó por nuestra parte la comunicación a la compañía de una libre elección de abogado y procurador de su confianza en virtud de la cobertura de defensa jurídica incluida en la póliza, a efectos de plantear la correspondiente reclamación ante la compañía aseguradora del otro vehículo implicado en el siniestro. Ello se acredita con el documento número 2. En tercer lugar, consideramos también acreditada el procedimiento judicial, por cuanto aportamos como grupo documental las correspondientes resoluciones y como cuarto y quinto documento hemos aportado las facturas de honorarios de abogado y procurador. También hemos aportado los justificantes de pago de honorarios como documento número 6
y el informe pericial jurídico del Colegio de Abogados, conforme no son excesivos ni abusivos en relación con la cuantía del objeto del proceso. En último lugar, consideramos, por tanto, la no aplicabilidad de la cláusula que determina el límite de 1.500 euros respecto a la cobertura de la defensa jurídica. Como hemos planteado, son dos acciones, una con carácter principal y la otra con carácter subsidiario. El punto de controversia del procedimiento es la validez y naturaleza del límite contenido en la cláusula referida a la libre elección de abogado y procurador. Entendemos que no resulta aplicable la cláusula de defensa jurídica, entendiendo que es nula por los siguientes motivos. En primer lugar, como hemos dicho, con carácter principal, justificaremos que la misma es abusiva o lesiva. Y en segundo lugar, subsidiariamente, justificaremos el carácter de la cláusula por cuanto es limitativa de los derechos del asegurado, incumpliendo las prescripciones del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. Con carácter previo, debemos determinar a qué tipo de defensa jurídica estamos haciendo referencia. Para ello, debemos atender a las sentencias establecidas en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Supremo de 20 de junio del 2002, 29 de septiembre del 2004, del 2008 y del 2010, para entender, después del análisis de las mismas, que estamos ante una póliza y una defensa jurídica del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro y no del 74. Por tanto, no estamos ante la obligatoria del artículo 74, sino ante la 76, que determina la posible posición activa por parte del asegurado en reclamaciones. ¿Por qué consideramos que es abusiva? Bien, la nulidad por abusiva consideramos que es así por la protección al consumidor derivada tanto del derecho de la Unión Europea como de las normas internas que han traspuesto diferentes directivas. Así encontramos, por ejemplo, una serie de principios que determinan que las cláusulas pueden ser abusivas. Estos principios son el principio de primacía, el principio de efectividad, contenido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, el principio de no vinculación, no aplicación de oficio o el principio de transparencia, implicando asimismo la buena fe. Por otro lado, tenemos en cuanto al derecho dos directivas de especial relevancia. Por un lado, la Directiva 87/344, específica para defensa jurídica, en la que la directiva es sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica, que vemos que ya desde el año 87 se determinó y que fue traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Contratos de Seguro en el año 90. En segundo lugar, tenemos otra gran directiva, la Directiva 93/13, aplicable específicamente a cualquier contrato de consumo en el que intervengan un profesional y un consumidor. La misma, la directiva por todos conocida, 93/13, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados por consumidores. El sistema de protección establecido por la directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido al particular nivel de información, y esa exigencia de una redacción clara, comprensible de las cláusulas contractuales y, por ende, de transparencia, la encontramos referida en numerosísimas sentencias a lo largo del tiempo por nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entre ellas podemos destacar Caster y Carlin, Van Hoff, Andrew y otros, y OTP Bank. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que también el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de los criterios precisos y comprensibles, sus posibles consecuencias económicas. Y también para ello existen diversas sentencias que así lo han reseñado a lo largo del tiempo.
En nuestra regulación interna encontramos, por un lado, la Ley de Consumidores y Usuarios y, por otro lado, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. En la Ley de Consumidores y Usuarios, especial relevancia a efectos de valorar las cláusulas la tendrán los artículos 82, 83 y 87.6, y en cuanto a las condiciones generales de contratación, los artículos 8, 5.5 y 7b. El Tribunal Supremo ha determinado que debe efectuarse, y entre ellas la sentencia 241/2013, la sentencia 138/2015, un doble control de transparencia. Este doble control de transparencia consiste en que, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental y gramatical, la transparencia documental de la cláusula suficiente debe ser no solo a efectos de incorporación del contrato, sino que también debe permitir que el asegurado, que el consumidor, haya podido comprender y examinar el contenido. Y, en concreto, impedir que se trate de condiciones abusivas. El Tribunal Supremo, en cuanto al sistema de protección, en ese doble control de transparencia, ha determinado que se redacten de forma clara y comprensible, pero la redacción clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación que acabamos de mencionar y recogido en los artículos 5.5 y 7b de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Además, no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación que pueda pasar inadvertida por el adherente. Que se redacten de forma clara y comprensible no implica solamente que deben posibilitar el conocimiento real del contenido mediante la utilización de caracteres legibles y una redacción comprensible. En cuanto al artículo 5.5 de la Ley General de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, nos indica: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporados al contrato las siguientes condiciones generales: las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa el tiempo de la celebración del contrato, o las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. Dicho esto, también tenemos el artículo 80 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. En los contratos deberá efectuarse con concreción, claridad y sencillez. Como vemos, todos tienden a esa concreción, claridad y sencillez, comprensión directa y, en último lugar, a la comprensión del contenido. Pero al principio ya hemos indicado que también deben ser equilibradas para las partes. Cuando se plantea un límite, este debe ser coherente con el objeto y no puede ser incoherente, impuesto con abuso de derecho. Ese plus es lo que analizaremos a continuación. Si se reduce, el Tribunal Supremo también nos ha dicho que cuando se reduce considerablemente de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, y así también lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro, nos podemos encontrar con que la misma es abusiva. No puede ser una cláusula sorpresiva, puesto que no se considerarán incorporadas, o que, conforme a la naturaleza del contrato, resulten insólitas y no se hubiera podido contar racionalmente por parte del asegurado con su existencia. También son inválidas, según la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, las estipulaciones
no solo insólitas, sino las que el adherente no podía haber previsto razonablemente y según las circunstancias y naturaleza del contrato. Dicho lo anterior, vamos a efectuar el juicio del doble control de transparencia al caso concreto. Si analizamos, por un lado, la transparencia, vemos que en nuestro contrato existe una cláusula clara en las condiciones particulares, visible y sencilla. Por lo tanto, este primer filtro o control de incorporación entenderíamos que se ha superado. En segundo lugar, entraríamos, en cuanto a la transparencia, a efectuar la valoración sobre la comprensión. También vemos que es comprensible. La limitación que se impone de 1.500 euros puede ser comprendida por el consumidor o asegurado. Por tanto, este segundo filtro también entenderíamos que puede quedar superado. Ahora bien, cuando hacemos el juicio de abusividad, en relación con el artículo 76, estamos en relación con el artículo 76. Hemos dicho que tenemos que ponerlo en consideración con la naturaleza del contrato. Estamos en el artículo 76. ¿Qué nos dice este artículo? El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y atenderle en cualquier clase de procedimiento. Este derecho se ve vaciado de contenido cuando se aplica un límite de 1.500 euros. No estaría cubriendo los honorarios de ambos profesionales en la mayoría de procedimientos de reclamación de responsabilidad civil en el ámbito del automóvil. Por tanto, consideramos que el límite es incoherente con el fondo, con el objeto, con el contenido del objeto, o impuesto con abuso de derecho y crea un desequilibrio en las partes. Por tanto, entendemos que a efectos de abusividad, la primera acción planteada no ha superado el juicio de abusividad y, por tanto, por desequilibrio, resulta lesiva y abusiva. En segundo lugar, en cuanto a la cláusula, entendemos que esta cláusula es limitativa de los derechos del asegurado. Tiene la condición de lesiva toda aquella cláusula que vacía de contenido el objeto de contratación. Así lo han dicho las sentencias del TJUE Stag, Massar y, entre otros, Buyurtipi. En nuestro ordenamiento jurídico interno, en el ámbito concreto del derecho de seguro donde nos movemos para determinar que está limitando los derechos del asegurado, tenemos el artículo 3 y 76. Y consideramos que es una condición lesiva porque vacía de contenido el objeto del contrato. Así lo han entendido, entre otras, la doctrina jurisprudencial que hemos reseñado en nuestro escrito de demanda. ¿Qué son las cláusulas limitativas? Las cláusulas limitativas son aquellas que exigen formalidades del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros que suponen un plus para condicionar o modificar el derecho a cobrar la indemnización por parte del asegurado, y estas se establecen con el fin de comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto. Deben estar destacadas de modo especial y específicamente aceptadas por escrito. También vemos que en principio cumplirían, en nuestro caso, el estar destacadas, el estar aceptadas por escrito. Ahora bien, dejando al margen las cláusulas delimitadoras que no son objeto de nuestra cuestión, tenemos que tener en cuenta que la claridad y precisión es exigible a todo tipo de cláusulas. Además, aun cuando las cláusulas sean claras y en su caso hayan superado la exigencia formal de aceptación, en ningún caso pueden ser lesivas. El concepto de lesivas también lo ha recogido nuestro Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas la de 22 de abril del 2016 o 20 de marzo del 2003, identificando que el concepto de lesivas incluye aquellas cláusulas que reducen considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En este caso, con independencia de que formalmente se exprese el consentimiento, la cláusula entendemos que es nula en atención a su contenido. Al margen de remitirnos a la doctrina
que no será objeto de nuestra mención de las cláusulas delimitadoras, limitativas, vamos a reseñar la doctrina del TJUE del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva 87/344 que hemos mencionado, que es específica de defensa jurídica a efectos de incorporarla en nuestro procedimiento. Debemos recordar que esta directiva fue incorporada a nuestra legislación interna en la Ley 21/1990 de 19 de diciembre. Y el Tribunal nos ha dicho que la interpretación del derecho nacional debe dirigirse a lograr mayor efectividad del derecho de elección del perjudicado. Por tanto, la elección del perjudicado debe preponderar cualquier objeto y decisión. No excluye que puedan fijarse límites a la cuantía cubierta por el asegurador en función de la prima asegurada, pero siempre que no comporte, y ahí está la limitación, vaciar de contenido esa libertad de elección por parte del asegurado, que es la persona que elegiría la persona idónea para representarlo en la indemnización que quisiera obtener. Esa elección, efectivamente, corresponderá a cada juzgador interno en nuestro Estado interno. En nuestro caso hemos reclamado unos gastos de defensa por los intereses del asegurado frente a tercera compañía, no a la propia compañía. Recordemos, la cobertura de la defensa jurídica de los intereses frente a terceros no es la del artículo 74, ya lo hemos dicho, sino la propia del contrato de defensa del artículo 76, que ya hemos leído y que hemos indicado que ofrece la posibilidad de una libre designación de profesionales al asegurado para que le represente en una posición activa de reclamación. La falta de especificación, si existe una falta de especificación, sería exclusivamente imputable a la aseguradora. El argumento que puede darse por la compañía aseguradora de mayor cuantía que podía haberse pagado, mayor prima, también puede ser interpretado por parte de los tribunales de forma favorable al consumidor, al asegurado, puesto que también podríamos entender que la prima hubiera podido ser menor de no haberse incorporado la defensa jurídica. Las partes contratantes son libres de pactar los niveles de cobertura que consideren adecuados, según nos ha indicado la doctrina del Tribunal de la Unión Europea en las sentencias anteriormente reseñadas, pero siempre que no se vacíe de contenido la libertad de elección por el asegurado. Y la indemnización, por tanto, sea coherente con ese objeto. Entendemos que se ha vaciado de contenido el objeto de seguro y, por tanto, con la fijación de la cuantía se han reducido de forma ridícula o ilusoria la facultad de poder designar libre elección de los profesionales, lo que entendemos que equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza. Por ello, consideramos, por tanto, que la cláusula que fija una cuantía máxima de 1.500 euros es lesiva por anormalmente limitativa en la cuantía de su cobertura, porque impide ejercer el derecho a la libre elección de abogado y procurador, al no guardar ningún tipo de proporción con los costes de la defensa jurídica en el ámbito contractual, aquello que indicábamos, la naturaleza del contrato, en el ámbito contractual de la responsabilidad civil de circulación. Es por ello que solicitamos una sentencia condenatoria contra la compañía Victoria Meridional en los términos interesados. Nada más, señoría. Muchas gracias, letrada Areñ, por sus conclusiones. Daremos voz ahora, seguiremos con las conclusiones por parte de Berta Leal. Berta, adelante. Muchas gracias. Sí, esperaremos a que pongan las transparencias para que las podáis ir siguiendo. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a los colegios de abogados que me han invitado a presentar y a defender una aseguradora. Los que me conocéis sabéis que precisamente no es en lo que me destaco, porque como defensora, bueno,
como representante y defensora de una aseguradora pública, como es el Consorcio de Compensación de Seguros, que al margen que él mismo tenga también una función aseguradora, no obstante, de alguna manera, si algo he aprendido, es a defender posiciones frente a aseguradora. Sin embargo, se me ha otorgado... Sí, perdón, disculpar. Entonces, se me ha otorgado esta posición. Voy a intentar defender lo que, a mi juicio, sería la defensa oportuna que debería ejercitar una aseguradora frente a una posición tan brillante, ¿verdad? Posición tan brillante que ya anunciamos que luego tendremos nuestro oportuno fallo. Entonces, en concreto y en relación a la exposición que se nos ha hecho, voy a partir de las conclusiones de la compañía. Bien, empezamos. Pues bien, nos han explicado de manera magnífica que efectivamente no estamos, mejor dicho, que debemos eliminar esta cláusula, no, vamos a partir de todos los elementos fácticos que nos han dicho, los damos todos por acreditados. Sin embargo, ¿se me oye bien? Sin embargo, partiendo de esto, vamos a entender y posicionarnos frente a los mismos del siguiente modo, porque entendemos que las mismas normas que se nos han indicado debemos interpretarlos de modo distinto, una labor en la que de alguna manera los abogados cogemos una cierta práctica, ¿verdad? Bien, pues en este sentido esta defensa patrocina que no haya abusividad. ¿Y por qué? Pues nada más y nada menos que no hay abusividad porque ¿por qué? Porque no existe desequilibrio. ¿Y por qué no existe desequilibrio? No existe desequilibrio y ¿por qué no existe desequilibrio y entre qué? Entonces, para analizar este concepto partiremos del artículo 1 de la Ley 50/80, Ley de Contrato de Seguro. De este precepto del artículo 1, que muchas veces debemos como argumentar y construir nuestra posición de defensa cuando en realidad el precepto es clarísimo. En este sentido, el artículo 1, que lo tenemos ahora visualizando, bueno, también digamos que lo define como aquel en que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí, ¿qué nos está destacando? Una cuestión esencial, como vamos a ver a continuación. ¿Qué cuestión esencial es? La aleatoriedad. Estamos hablando, como ahora vamos a desarrollar, que el contrato de seguro, uno de sus caracteres es que descansa en la aleatoriedad. Nos lo referencia muy bien el artículo 1. Esta precisamente característica de su aleatoriedad nos hace invocar que el contrato de seguro sería nulo, salvo en los casos previstos en la ley, si en el momento de su conclusión el riesgo no existía o había ocurrido el siniestro, ¿verdad? Bien. Entendido esto, ¿qué estoy destacando? 3 caracteres esenciales de los contratos de seguros. 3 caracteres esenciales de los contratos de seguro que necesitamos entender para comprender que no hay desequilibrio. ¿Cuáles son? Aleatoriedad, carácter oneroso y, por supuesto, estamos ante un contrato de adhesión. Como decía antes, efectivamente la aleatoriedad es nada más y nada menos que ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada. Efectivamente el único es el seguro de vida, pero todos sabemos que nos vamos, pero no cuándo, ¿verdad? Entonces, esta aleatoriedad, que nos viene recogida en 1790 el Código Civil cuando define los contratos aleatorios, en aquel momento en que de alguna manera hablábamos de contratos aleatorios frente a contratos conmutativos, destacamos únicamente en 1790 una cuestión. Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o a hacer alguna cosa en equivalencia a lo que la otra ha de dar o hacer para el otro. Volvemos, para el caso de un acontecimiento incierto. No responde, perdón. Ay, disculpar. Esta aleatoriedad, ¿qué es lo que nos está resaltando? Una cuestión básica, que es un contrato basado en ¿qué?
en la buena fe, ya que se parte de que el asegurado no va a provocar el siniestro o las circunstancias que den lugar al mismo. Y por otra parte, va a necesariamente manifestar todas las circunstancias necesarias para delimitar el objeto asegurado, porque si estamos hablando de abusividad y estamos examinando la transparencia, lo cierto es que quien conoce qué es lo que quiero asegurar es el tomador del seguro. En este sentido, la exigencia de buena fe es tanto para la aseguradora como para el tomador, porque si yo aseguro mi jardín y estoy convencido de que tengo todo el jardín asegurado, pero no he dicho que tengo una piscina, está claro que esta circunstancia la tengo que manifestar ante mi aseguradora. Bien. Por otra parte, he destacado la onerosidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esta onerosidad nos conduce a que al tomador del seguro se le impone una obligación. ¿Cuál? Pagar la prima. ¿Y la aseguradora cuál es su obligación? ¿Asumir el riesgo o sencillamente cubrir el siniestro en términos aseguradores, verdad? Ahora, ¿de qué derivará el pago de la prima y de la derivación de la prestación del pago de la indemnización? Pues nada más y nada menos en el cálculo de la misma. También es cierto, bueno, la diapositiva os menciona el carácter liberatorio de la prima, no entraremos ahí en todo su contenido porque os aburriría, entonces continuamos porque quiero rebatir el desequilibrio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, volvemos de nuevo y que efectivamente estamos ante un contrato de adhesión, contratos redactados, impresos por una de las partes, que efectivamente el asegurador impone condiciones generales, particulares, pero no olvidemos que esta característica de adhesión la tenemos que conectar ¿con qué? Con la aleatoriedad y la onerosidad. Bien, estamos ya en las obligaciones de las partes. ¿Cuál es? Pagar la prima, cubrir el siniestro. La prima. Que hemos dicho anteriormente, la prima descansa en el alias, aquella incertidumbre, ¿verdad? Aquel acontecimiento incierto que estoy llamado a cubrir como aseguradora, pero que es incierto, ¿verdad? Sin embargo, es esencial. ¿Es esencial para qué? Es esencial para conocer que si tengo que cubrir el siniestro, que no se me mueva. Entonces, la prima efectivamente es esencial, sin embargo, tiene que ser necesariamente proporcionada. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Os está cambiando las diapositivas o no las veis? No las pueden ver. A ver si se puede solventar. Boicota a la aseguradora, lo siento. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Perdón. Nada. Con lo bien que iba la aseguradora, ¿eh? ¿Perdón? Con lo bien que iba la aseguradora. Vale. Esto es porque estoy en territorio comanche. Bueno, pues como estaba diciendo, estábamos en la prima, que no es la hija de nuestra tía, ¿verdad? Entonces vamos a continuar avanzando. Me da pena. A ver si lo pueden arreglar, Sí. que lo puedan ver los compañeros. Bueno, pero hasta ahora estábamos siguiendo, ¿sí? Entonces, continúo con... A ver. Un segundito, Berta. Bien, entonces es esencial ¿Lo esperamos? Sí, espera a ver un segundito. Si no, lanzo. Igual es más aburrido sin eso. Bueno, en concreto, la prima lo hemos visto que es la obligación esencial del tomador y descansa efectivamente en el cálculo que realiza la aseguradora. Un cálculo que es de carácter actuarial y que necesariamente está llamado a cubrir el objeto asegurado, ¿no? Entonces tiene que haber una clara equivalencia entre lo que aseguro y lo que cobro, ¿no? Entonces, ¿podemos poner en silencio el móvil? Gracias. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nunca he tenido que informar así en un tribunal, ¿eh? Desde luego, con estos medios convencemos a cualquiera. Eso sí que la técnica no responda. No responde.
No responde. Y luego, además, con tantísimo tiempo. En la vida yo he tenido tanto tiempo para informar, ¿eh? Vamos, es que, Aquí de hecho... falta el magistrado diciendo que te quedan 5 minutos No, de 5 minutos señor nada. Letrado, vaya concluyendo. No, señor Me gusta abogado, mucho en cuando modo lo dice. alguno vamos a concluir. Bueno, si queréis me callo, pero lo dudo que la audiencia quiere que me callo. Entonces, en este sentido, francamente es un lujo. Imaginaros que nos dieran este tiempo magnífico para informar. Creo que yo nunca, jamás de la vida he tenido ese tiempo, aunque incierto, porque el último juicio que hice, larguísimo, de 5 horas, el magistrado le dio a mi compañero, yo me ceñí en los 10 minutos y de repente a mi compañero no le cortaba y estuvo media hora y yo estaba pasmada, pero con una rabia interna que no podía más, porque decía, con todo lo que me he callado y este está aquí media hora. Y yo miraba al magistrado como diciendo, ¿es tu primo? ¿Es tu tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Bueno, en fin, ¿ya? ¿No? ¿Sí? No funciona. Qué lástima. Bueno, más que nada, no sufráis, esto es lo que le digo siempre a los alumnos, no sufráis por apuntar, porque se os va a facilitar el PowerPoint con todas las sentencias y todas las enumeraciones y todas las definiciones que con acierto o desacierto hemos conseguido conjugar. Me da mucha rabia. Ya veremos si lo pasamos, porque yo me sentía muy cómodo con tanta foto que al principio he pensado, son fotos para la mesa, pero no, claro, eran fotos del PowerPoint. Por tanto, igual no lo pasamos. Seguid haciendo fotos, por favor, que me sentía muy cómodo. Bueno, pues dicho esto, porque yo creo que es más ameno, ¿verdad? Porque, a ver, bueno, no es que me lo sepa, pero más o menos lo hemos repasado unas cuantas veces, ¿no? Pero, bueno, como todo letrado cuando tiene que ir a defender una posición. Entonces, en este punto, seguimos. Entonces, hemos visto que la prima, ¿qué es? Bueno, pues la prima, y esta definición es magnífica. Magnífica si hay algún abogado de aseguradora, que sí que lo hay, en el auditorio, para defender esta posición. La prima es la esperanza matemática de la siniestralidad y su cálculo actuarial debe estar reflejado en las bases técnicas del producto. La prima responde a la cobertura aceptada. Y ello porque las condiciones particulares estipulan una cobertura en función de la prima calculada actuarialmente. ¿Por qué? ¿Para cubrir el qué? El riesgo concreto, el riesgo objeto del contrato. Y necesariamente esa prima se hace en función de lo que se va a cubrir. Patrocinando la defensa que estoy patrocinando, entendemos que no hay abusividad. ¿Y por qué no hay abusividad? Pues porque no hay desequilibrio. La prima que pagó la tomadora del seguro era la prima calculada conforme al riesgo que se le estaba otorgando. Mejor dicho, el objeto que se le estaba otorgando. Si efectivamente hubiese querido tener mayor cobertura, necesariamente habría tenido que pagar un mayor precio. Y esto no ha sucedido en el supuesto de autos. Bien, entendemos, a nuestro entender, esta cuestión estaría resuelta. Es decir, no hay desproporción entre limitar y cercenar esa cobertura, porque es una cobertura que está calculada conforme a lo que tú has pagado. Bien. Se nos patrocina por parte de la actora que, si no siendo lesiva, resultará una limitativa. Bien, pues a nuestro entender tampoco, y ahora lo vamos a explicar. Y nos oponemos a ello porque sencillamente estamos ante lo que se denomina una condición delimitadora. Entonces, como estamos ante una delimitadora, tal como está redactada, conocida y aceptada por la tomadora del seguro, es más, nuestra propia actora ha defendido que pasamos el control de transparencia. Sin embargo, consideramos que, ya que patrocina, que resulta limitativa, aunque decimos que no lo es una delimitadora, consideramos que nos dice que es limitativa y que no respeta los límites del artículo 3. También lo vamos a rebatir. Bien, destacamos el artículo 3, que no os lo voy a leer, únicamente decir que el artículo 3 precisamente es el que recoge por primera vez el principio de transparencia en nuestro ordenamiento jurídico, recordemos, año 1980, y que este principio de transparencia está contenido cuando nos dice las condiciones generales que en ningún caso podrán tener carácter lesivo, y luego nos redacta una magnífica redacción. La verdad es que la redacción del 80 es una redacción magnífica, y nos establece que se redactarán las condiciones generales y particulares, se redactarán de forma clara y precisa, y se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos asegurados. Y aquí aparecen los límites del artículo 3.
Bueno, pues dicho esto, no debemos, por supuesto, no osaré decir lo que iba a decir ahora, porque seguro que me saldrá la pregunta y no sabré contestarla, pero no haría falta acudir a la cuestión de la transparencia inaugurada a partir de nuestra integración en la Unión Europea, sino que nuestro propio ordenamiento jurídico ya nos está dando instrumentos para esa transparencia en todo tipo de contratos, ¿no? Entendiendo la transparencia como un principio que se extiende a toda la contratación. Bien, pues efectivamente este artículo, como decíamos, tiene por fin delimitar el equilibrio patrimonial del contrato y nos conduce a delimitadoras y limitativas. Destaquemos una cuestión de las limitativas para que, de alguna manera, el tribunal comprenda y vosotros entendáis de qué estamos hablando cuando hablamos de limitativas. Hablamos de limitativas aquellas que restringen los derechos del asegurado. Examinemos nuestro caso. ¿Son limitativas? No lo son. ¿Cómo van a ser limitativas si restringen el derecho del asegurado? Derecho que, recordemos la aleatoriedad, hay una expectativa de nacer, pero no ha nacido, ¿verdad? Entonces, lo ha firmado, lo ha aceptado, lo ha conocido y conoce ese límite. Luego, no restringe el derecho, delimita el objeto. Por ello, estamos ante una delimitadora del riesgo asegurado, ya que nos describe ¿el qué? El límite de la prestación. Efectivamente, las delimitadoras tienen por finalidad concretar el riesgo, el objeto del contrato, fijando los riesgos, y en nuestro caso, están estableciendo la delimitación cuantitativa de la obligación a indemnizar. ¿Por qué si hemos seguido que no es una limitativa y que es una delimitadora, siguiendo la magnífica sentencia del Pleno de 11 de septiembre del 2006, que es realmente muy ilustradora, porque la misma nos explica de alguna manera la distinción entre ambas y determina, recordemos que es sentencia del Pleno, es decir, dicta doctrina legal, y dice que serán delimitadoras, aquellas que determinen qué riesgo cubrimos, en qué cuantía, en qué plazo y en qué ámbito espacial. Tratándose, en este caso, son cláusulas que se pueden incluir tanto en las generales como en las particulares. En el supuesto que nos ocupa, las tenemos contenidas en las condiciones particulares, luego no pueden ser ignoradas. Recordemos que están firmadas por el anverso y el reverso. Bien, si esto es, a nuestro entender, una delimitadora, efectivamente vamos a ver que no resulta una limitativa y vamos a enunciar sentencias del propio Supremo que así lo dicen. Que, como hemos dicho antes, la limitativa nace para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado y los límites del artículo 3 son los que hemos dicho. Deben ser especialmente aceptadas por escrito y las debe conocer, bien, y además destacadas. Destacamos estas resoluciones, que no os voy a repetir porque creo que ya me están llamando a la atención. Ahora bien, vamos a decir que sí, que es una limitativa. Y hemos dicho que no, pero vamos a decir que sí. Ahora bien, si la calificamos de limitativa, entonces tenemos que ver si cumple los requisitos del artículo 3. A nuestro entender las cumple. Y no solamente a nuestro entender, vamos a destacar sentencias del Supremo que igualmente lo han dicho. Es decir, están redactadas, nuestro caso concreto, de forma clara, de forma comprensible, y están en los condicionados de las generales donde fácilmente podrían pasar desapercibidas, ¿no? Están en las particulares. Y estas condiciones están doblemente firmadas. Por ello, a nuestro entender y a entender de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que os reseño y de la sentencia provincial de Asturias, sección quinta, efectivamente, esta cláusula, tal como la tenemos redactada en nuestro supuesto de hecho, resulta irrelevante distinguir si estamos ante una delimitadora porque resultaría una limitativa que cumpliría los requisitos del artículo 3. Efectivamente, os destaco la sentencia del 9 de febrero del 2017, en la cual nos dice que las limitativas han de aparecer específicamente resaltadas, no obstante, no especifica en qué ha consistir dicho resalte, importante. Es decir, no es que tengan que tener una tipografía número 14 o una fuente específica, no.
la sentencia del Supremo de 9 de febrero de 2017, que sí deben ser destacadas, pero no dicen de qué modo. Lo que nos dicen es que no deben pasar desapercibidas para el asegurado y, en nuestro caso concreto, no lo están desapercibidas. Nuestra cláusula, para finalizar, no es sorpresiva. No ha aparecido de repente, en este caso, la sentencia del 2007, recogiendo la construcción de la jurisprudencia alemana, nos habla de aquella cláusula que de repente nos ha aparecido como una seta. No es sorpresiva, estaba allí, la conocía, aceptada y firmada. Y, por último, reseñar la sentencia del Supremo de 30 de enero de 2017, la cual dispone que son inválidas aquellas estipulaciones que, a tenor de las circunstancias y en la naturaleza del contrato, son tan insólitas que el adherente ni siquiera podía haberlas previsto razonablemente. Todo lo que he explicado lo exponemos a nuestro caso concreto y puedo afirmar y afirmo que la cláusula discutida en este procedimiento no puede considerarse abusiva por las consideraciones que he realizado y si es limitativa cumple los requisitos del artículo 3, aunque a nuestro juicio resulta una delimitadora claramente aceptada. Es conocida, aceptada y comprendida. Ahora bien, ¿qué significan las limitaciones de la póliza? Las limitaciones de la póliza son que efectivamente nuestro contrato de seguro nos otorga unas coberturas, pero necesariamente las tenemos que poner en relación con la prima que estamos pagando. Y estas limitaciones se pactan, son expresión de la suma asegurada que representa la medida en que queda cubierto por el seguro el interés asegurable y sirve de base para el cálculo de nuestra prima. Finalizando entonces con la exposición realizada al objeto de rebatir la abusividad y la limitativa, que no con los requisitos del artículo 3, podemos decir que efectivamente no se nos impongan los intereses del artículo 20 peticionados por una clara causa justificada en la medida que el límite estaba pactado, era conocido y era aceptado, por un supuesto de clara pluspetición, porque se nos tiene que reducir de los 30.000 euros reclamados, los 1.500 que tengo del límite de póliza, y por último, y para finalizar, que por supuesto no se nos impongan las postas, porque si hay un caso claro, en el que existen dudas, de hecho no, pero sí de derecho. Muchas gracias. Excelentes exposiciones y conclusiones por parte de Marta, por parte de Berta. Y aunque parezca un poco raro, le cedo la palabra al excelentísimo señor don José Ignacio Melgosa Camarero, magistrado de la sección tercera de la Audiencia, para que nos pueda hacer sus valoraciones. José Ignacio. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores del Congreso por haber contado conmigo para dirimir esta pequeña controversia. Un honor. Y luego, en segundo lugar, felicitar a mis compañeras Marta y Berta por la excelente exposición que han hecho, no por razones de cortesía, sino por razón de justicia, porque es lo que siempre a mí me gusta tener en la sala antes de resolver. Buenos abogados con buenos argumentos y que pongan todos los elementos de juicio que tiene que tener el juez para resolver. Porque la verdad siempre he dicho, como referencia a los abogados, que siempre he considerado que para poner una buena sentencia hay que tener una buena demanda o una buena contestación a la demanda. Si no, es difícil poner una sentencia buena. Eso sí, cuando el abogado es muy bueno y me pone buenos argumentos, eso también es un hándicap para el juez, en el sentido que le obliga a hacer muy bien su trabajo, a esforzarse más en la argumentación de la sentencia. Y bueno, espero aquí no fallar en el tema y estar a la altura de Marta y Berta. Bien, pues para comenzar, yo les pido perdón porque no he sido tan diligente como mis compañeras en el traer un PowerPoint y he tenido una cosa más chapucera de simplemente una hoja en que he puesto un poco, no sé si saldrá Lo están preparando. un esquema de cómo planteo yo el caso para su resolución. A ver si sale. Está preparándolo desde cocina, están preparando el documento. Bueno, parece ser que nos está fallando la técnica y la verdad es que tiene una clara explicación. Estamos en Burgos en día festivo, es el Curpillos y es un castigo por haber puesto un congreso en día festivo. Pero bueno, esto es un castigo del Señor. Aún vendrá Cid el Campeador.
No se puede trabajar en los días festivos. Ya, sí. ¿Sale o no sale? No, espérate un segundito que... Bueno, les voy diciendo, el caso que hemos planteado no es un caso inventado, sino que es un caso real. Es un caso que ha sido resuelto en 3 instancias: primera instancia, apelación por la Audiencia de Barcelona y por el Tribunal Supremo. Una en primera instancia, en un juzgado número 55 de Barcelona, en que resolvió estimando la demanda que reclamaban a la aseguradora y considerando que la cláusula que aquí estaba controvertida, que una cláusula limitativa de derechos que no había sido aceptada y que no era válida. No he podido ver la sentencia, obviamente, de primera instancia y no sé muy bien los argumentos que le llevaron a hacer esta conclusión. Sí que he podido leer luego la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 17, y en esta sentencia pues revoca la sentencia del juzgado y considera que no estamos ante una cláusula limitativa porque, bueno, sería una cláusula, primero dice, una delimitadora, pero en todo caso que es una cláusula que ha sido conocida, que ha sido aceptada específicamente y que está redactada con claridad y precisión. También, y considera también que no estamos ante ninguna cláusula lesiva o abusiva, en el sentido de que considera que estamos básicamente ante un contrato de seguro de responsabilidad civil en que, como condición adicional, como cláusula adicional, garantía adicional, se pacta la posibilidad de que el asegurado pueda elegir el abogado, pero que en este caso no se pactó ninguna prima por esta prestación adicional. Y entonces, con esa base, el poner un límite, aunque sea un límite muy restrictivo, pues que no puede ser considerado desproporcionado ni lesivo. Y por eso, en ese sentido, considera que entonces la cláusula es válida y desestima la demanda, eso sí, no imponiendo las costas por considerar que estamos ante un caso dudoso. La sentencia, la verdad, aunque no estoy conforme con las conclusiones de la magistrada de Barcelona, es bastante bueno y la recomiendo la lectura. Y luego, por último, tenemos ya la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero, sentencia 101. La ponente es la magistrada doña María de los Ángeles Parra. Bueno, y esta sentencia, pues, adopta una vez casa la sentencia de apelación, considera que todo esto de la prima, el que no hubiera una prima específica, que es irrelevante, y considera, y tampoco que pase a la cláusula ser limitativa y estar específicamente aceptada, la considera como una cláusula lesiva, en el sentido que establece unas limitaciones que son excesivas, que son desproporcionadas y que vacían de contenido el contrato. Hemos de decir que el caso que he referenciado tiene 2 particularidades significativas que le diferencian del caso que nos han expuesto. Y una que es que en el caso que conocieron estos 3 tribunales era un taxista, el asegurado, un profesional, no sería un consumidor, pero que hay que recordar que la ley de seguros y la protección que dispensa específicamente el artículo 3 afecta a todo asegurado. Es irrelevante que sea un profesional o que sea un consumidor. Y luego la segunda diferencia, que parece irrelevante pero que puede tener cierta relevancia, es que en el caso que enjuiciaron los 3 tribunales, pues no se ve esto. Sí, no, es que estoy... Se ve aquí abajo, pero no. Se ve aquí abajo, pero ahí no. Están intentando arreglarlo, veo. Pues en el caso que conocieron los 3 tribunales, pues la cuantía que se fijó era una cantidad de 600 euros, lo cual básicamente era una cuantía irrisoria. En este caso no es que sea una cuantía muy elevada, pero bueno, 1.500 euros, yo pienso que si nos movemos por lo menos en las reclamaciones de daños materiales, pues sí que podía ser una cuantía razonable. Desde luego, en una reclamación de daños corporales que también estaban cubiertos por el seguro, pues no lo era. Y son los que reclamaron, porque ya hemos visto que en el caso que contemplamos, lo que se reclaman son daños corporales y por eso se giró una minuta de casi 30.000 euros, que es básicamente la que se giró también en el caso que contemplan los 3 tribunales. Bueno, pues dicho esto, entonces, para la resolución de este caso, ya lo han expuesto muy bien las compañías, ¿qué son los conceptos o los instrumentos que tenemos que considerar para la resolución? Bueno, tenemos que considerar, en primer lugar, el tipo de seguro que estamos. Se discute también si estamos aquí ante un seguro puro de responsabilidad civil, porque hay que recordar que en los seguros de responsabilidad civil el asegurado no tiene derecho a elegir a su letrado. Elige la compañía y solo en el caso de que hay un conflicto, pues entonces puede elegir. Ahora bien, la compañía puede establecer un pacto en contrario y le puede conferir esta posibilidad.
ello lo convierte en un seguro de defensa jurídica, que la base del seguro de defensa jurídica es que el asegurado sí que puede elegir libremente el profesional que le defiende. Bueno, es discutible. La cuestión es que en este caso, como bien has puesto la abogada de la compañía aseguradora, no se pactó ninguna prima, no hay ninguna prima, y eso es el argumento que dice la audiencia, ¿no? Y entonces estamos, digamos, ante un seguro de responsabilidad civil y una concesión gratuita de la aseguradora esta posibilidad de elección, que siempre con el límite. Luego, otra cuestión para resolver, se ha discutido entre cláusulas limitativas y cláusulas delimitadoras. Bien, se ha definido bien lo que es una cláusula limitativa y la cláusula delimitadora del riesgo. Todos yo creo que sabemos aquí de qué estamos hablando. Pero una cuestión que en el principio parece ser sencilla, el propio tribunal, los propios jurisprudencias reconoce que, bueno, que es una cuestión, una cláusula, te viene a decir, una cláusula en principio que es delimitadora se puede convertir en una cláusula limitativa, lo cual es un galimatías y entonces, en el caso yo, la verdad, llevo 30 años ejerciendo la profesión, he tenido un montón de casos de que ha salido el artículo 3 y la cuestión susodicha de las cláusulas delimitadoras y limitativas, y les reconozco que sigo sin aclararme. La cuestión, vamos a ver, es una cuestión muy casuística, hay que mirar el tipo de contrato, la naturaleza, la finalidad, si es una cláusula usual, si es razonable, hay que estar muy al caso concreto. Otra cuestión que nos lleva es básicamente, y esto me parece una cuestión básica, es el concepto de cláusula lesiva. Cláusula lesiva, el artículo 3 nos dicen que las cláusulas lesivas, las condiciones generales que sean lesivas, que no serán válidas. No nos define qué es la cláusula lesiva. Bien, el Tribunal Supremo sí que ha dicho que la cláusula lesiva es como una cláusula limitativa agravada, en el sentido de que las limitaciones son tan graves y excesivas que dejan sin contenido, vacían de contenido al contrato y la expectativa que tiene el aseguradora para acceder a la cobertura. Y luego, dentro de las cláusulas lesivas, como subcategoría también de creación jurisprudencial, ya han referido que se cogió de la doctrina alemana, la cláusula sorpresiva, que a mí no me convencen las definiciones que hace el Tribunal Supremo, ya lo diré por qué, es una cosa como, digamos, una cláusula inicial que sorprende al asegurado y que le rompe las expectativas y frustra la finalidad del contrato. Luego tenemos los conceptos básicos de la ley de consumo. Aquí, en este caso, sí que estamos ante un consumidor. En el caso práctico estamos analizando, no en el caso que resolvió el Supremo, que era un taxista, pero aquí entonces se plantea la posibilidad de aplicar la ley del consumo, el texto refundido del 2007. Bien, yo creo que esto es problemático. Desde luego, una cláusula, cuando el artículo 3 dice una cláusula lesiva, es una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva es lesiva. ¿El concepto es el mismo? Bueno, pues yo pienso que en cierto sentido sí. Ahora bien, acudir a los conceptos de la ley de consumidores puede ser problemático en el ámbito de seguro. Yo creo que nos debemos referir más bien a la jurisprudencia que crea el Tribunal Supremo sobre el artículo 3 y aplicar simplemente la ley de consumo. Sí que la aplicaría en un aspecto muy importante, el concepto de la transparencia. El artículo 3, también lo ha dicho mi compañera Berta, que es un artículo pionero de 1908 y que por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico reconoce el criterio de la transparencia, pero solo reconoce limitadamente. Por supuesto, reconoce la transparencia primaria, la transparencia formal, que las cláusulas tienen que ser claras y precisas, comprensibles, diría la ley de consumo, y cláusulas limitativas que tienen que ser destacadas y aceptadas específicamente. Bien, la transparencia básicamente tiene dos aspectos. Uno es que la cláusula tiene que ser conocida, no puede quedar encubierta, no puede quedar enmascarada, tiene que ser resaltada y el asegurado se tiene que percibir la misma. Esto sí que lo reconoce el artículo 3, pero lo que no lo reconoce es la llamada, otro aspecto, la transparencia material, y es que el asegurado tiene que conocer perfectamente cuál es el contenido de esa cláusula, el alcance y, sobre todo, las consecuencias jurídicas y económicas que tiene la cláusula. O sea, esto a veces exige, en buena fe, explicar qué consecuencias, cómo va a funcionar el mecanismo del seguro y qué consecuencias en el futuro te va a traer esto. Esto es muy importante en el seguro que nos ocupa, ya lo veremos. Bien.
pues ya nos metemos entonces a resolver cómo resolvemos el conflicto. Entonces vamos a partir. Lo primero que se ha discutido, estamos ante una cláusula limitativa, delimitadora. Yo pienso que lo dijeron los dos tribunales, la Audiencia y el Tribunal Supremo, no es una cuestión relevante. ¿Por qué no es una cuestión relevante? Bueno, porque esta cuestión relevante tiene relevancia si la cláusula en cuestión no habría sido aceptada o no había sido saltada. Aquí partimos que estamos ante unas cláusulas que se han incorporado en el condicionado particular, que están incluso, las sentencias judiciales dicen que están resaltadas con negritas, está firmado las condiciones particulares por dorso y anverso, bueno, pues se cumplen los requisitos de validez de la doble firma y de cláusulas saltadas. Incluso si lo consideramos limitativa, pues sería una cláusula válida, pero yo pienso también, como Berta, que estamos ante una cláusula delimitadora, en el sentido de que está definiendo el riesgo. El riesgo en este caso que nos ocupa es que puede elegir al abogado, y una limitación cuantitativa que no es propiamente limitativa, sino es configuración del contrato, el límite del contrato, que en este caso son 1.500 euros. Pero bueno, como dice el Tribunal Supremo, es que una cláusula, en principio, la delimitadora se puede convertir en lesiva. Y en este caso veremos que se ha convertido. Luego se ha discutido mucho la cuestión del tipo de contratos, si estamos, pues tampoco también lo considero relevante. Bueno, estamos en principio ante un contrato de responsabilidad civil, una cláusula adicional, y que la compañía, graciosamente o que sea, ha dado la posibilidad al asegurado de elegir abogado. Bien, esto lo puede hacer, esto no lo convierte para mí en un contrato de defensa jurídica. Para eso, como dice la ley, se tendría que haber pactado una prima, y no consta que aquí se haya pactado una prima específica. Ahora bien, un argumento creo que potente, pero no lo considero válido, que me ha dicho la compañía aseguradora, es que dice, bueno, como no hay prima en el concreto, la única prima que se pactó es por la cobertura de la responsabilidad civil. Como no hay prima, pues no podemos hablar de desproporción ni de lesividad, porque es como una concesión gratuita de la aseguradora, no me está cobrando nada por ello y no podemos hablar de desequilibrio. Yo creo que el argumento es incorrecto por una sencilla razón, porque vamos a ver, esto lo dice, es un principio básico de consumo, que en consumo para establecer si algo es lesivo o es desequilibrado no podemos hacer comparaciones de precios, el valor del precio con la prestación. Esto es un principio básico y estamos incurriendo en error. Aquí tenemos que atenernos solo a la evaluación jurídica, los derechos y obligaciones que sería el contrato, no el precio, porque miren a mí, bueno, ¿qué pasa? Si compro yo una casa por un precio ganga, ¿ya el promotor no me garantiza frente a vicios defectuosos? Pues no. Si yo pacto un contrato de seguro que la compañía me dice y me está diciendo que me ofrece como garantía adicional la elección de abogado y no me cobra nada por ello, ¿qué pasa? ¿Que ya me puede abusar en esa cláusula? Pues pienso que no. No es una cuestión que eso, el precio, y además sería una cuestión relativa. ¿Cuándo podemos decir que el precio, que la prima está en conformidad con lo que nos está prestando? Pues en una cuestión no lo puedes, y desde luego el asegurado nunca lo vas a ir. Luego, configurar, como ya hemos dicho, se está configurando si estamos en una cláusula abusiva. No, vamos a ver, el artículo 82 aquí no lo vamos a aplicar en el sentido de establecer el juicio del equilibrio. El juicio del equilibrio, bueno, estableceremos si la buena fe sí que la vamos a considerar, porque esto nos metería es cuestión compleja, y ya he dicho que prefiero resolverlo conforme a la propia jurisprudencia del contrato de seguros y el artículo 3. El artículo 3 es muy buen artículo, y si el artículo 82 de la Ley de Consumidores se puede considerar como una norma notable, yo incluso diría que el artículo 3 se puede considerar como una norma de matrícula de honor para mí, o sea, y la jurisprudencia que se debe, y sobre todo porque con la cuestión del equilibrio nos meteríamos en asuntos complejos que nos van a perjudicar, porque, por ejemplo, nos pueden alegar, bueno, la excepción, por ejemplo, remitiéndonos a la directiva 93, clásica 93, nos dice, en la excepción del 4.2, dice, es que no puedes hacer el juicio de abusividad de contenido o de equilibrio cuando estamos ante una obligación que define el objeto del contrato o una obligación esencial, y siempre nos podrían ir en ese sentido. Y luego, desde el punto de vista del equilibrio, pues bueno, si vamos a la comparación, los dos puntos para hacer el juicio de si estamos en una cláusula equilibrada o no lo estamos, ¿cuáles son los dos extremos que tenemos que contar? Tenemos que contar, por una parte, el derecho positivo, y el derecho positivo
pues en ese sentido beneficia a la aseguradora, porque no la obliga, estamos ante un contrato de responsabilidad civil y no la obliga a conferir el derecho. En principio, por derecho positivo, en ese tipo de contrato, el asegurado no tiene derecho a elegir el abogado. Es una concesión que en principio podemos considerar gratuita. Y luego, desde el punto de vista que nos sitúa en una negociación leal, bueno, pues a lo mejor en una negociación leal, pues es que la aseguradora pues nunca iba a pactar un límite amplio que no la convenía, y la aseguradora pues le iba a decir, mire, es que la ley no me obliga más. Si usted quiere pactar un contrato específicamente de defensa jurídica, págueme una prima correspondiente. O sea, que en ese sentido, si nos vamos al artículo 82, el consumidor perdería. Curiosamente, le saldría más lesivo que si nos vamos a la jurisprudencia y al artículo 3. Bueno, y entonces, eso sí, lo que vamos a aplicar del derecho de consumo es lo que yo llamo la gran revolución del derecho de consumo, que surgió con la famosa sentencia de la cláusula suelo, el principio de transparencia material, el principio de que el asegurado tiene el consumidor contratante, en cuanto que está en una posición de inferioridad y no tiene ni las mismas posibilidades negociadoras ni la misma, y sobre todo la misma información que la compañía, tiene que ser informado debidamente sobre cuáles son las consecuencias del contrato y el mecanismo de funcionamiento. Bueno, y entonces en ese sentido lo que siempre tenemos que hacer es ponernos en las perspectivas de quién es el consumidor medio. El consumidor que dice normalmente, como dice la legislación y la jurisprudencia, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Yo, en estos casos, cuando pienso en un tipo de consumidor así, pues pienso en mi hermano simplemente. Es lo más eso. ¿Cómo estaría mi hermano? Bueno, entonces, ¿qué haría un consumidor normal? Pues un consumidor normal, cuando le pone este tipo de contrato, desde luego no va a saber si estamos, porque nunca ha oído hablar de ellos, estamos ante un seguro de responsabilidad civil o un seguro de defensa jurídica. Por eso digo que para un consumidor normal todas estas cuestiones son irrelevantes, o si me tiene que poner una prima o me la tiene que dejar de poner. Esto es cuestión del asegurador. Un consumidor normal, digo que el caso de mi hermano, pues han mirado en internet, se han mirado a comparar diversas ofertas de compañía y han dicho, mira, pues esta compañía me pide los precios que me piden otras, pero me da una condición adicional que me deja elegir el abogado. Pues estupendo, elijo a esta compañía. El consumidor normal, la oferta, esto es lo que me hacía oferta, yo no sé si me está cobrando una prima elevada o me está cobrando una prima baja, o la expectativa, yo sé que me ha ofrecido esto y esto es lo que se ha comprometido. Y yo, en esa comparación, he optado esto, he comprado el seguro, he pagado la prima, porque esto es lo que me ofrecía la compañía. Pero luego hay una cuestión más importante, las consecuencias económicas del contrato. Estamos ante un contrato que ofrece la garantía de elegir abogado, de cubrir esos gastos, pero con un límite de limitarles a 1.500 euros. Bien, desde luego la compañía, incluso en el contrato de defensa jurídica, puede limitar las coberturas y puede establecer ese límite, pero claro, es un límite que cuando a mí el consumidor normal le pone ese límite, ¿qué le dice ese límite? Pues no le dice nada, porque un consumidor normal no sabe cuáles son los precios que cobran los abogados. Mira, a mí como juez muchas veces me pregunta la gente que va a tener un juicio, oye, ¿cuánto me puede cobrar el abogado por este? Y yo simplemente le respondo siempre lo mismo, pues la verdad que no lo sé, yo solo sé que cobran mucho, pero no me digas más. Esto es lo que me pregunta mi hermano, posiblemente, bueno, mi hermano le diría más, sí que le diría que desde luego con 1.500 euros no vas a ir a ningún sitio, porque esto desde luego sí que lo sé, pero un consumidor medio no tiene la suerte de tener un hermano juez que le pueda informar del asunto, o a lo mejor no le informa bien. Entonces, el consumidor medio, el límite que le fijan no es operativo, el límite de las consecuencias no es operativo si la compañía no le informe, porque otra cosa es que la compañía actúe con buena fe y dice, bueno, sí, te ofrecemos este límite 1.500. 1.500, pues bueno, si vamos a reclamaciones por daños materiales, sí que vas a poder básicamente, a lo mejor no todo, pero sí que básicamente vas a poder pagar un abogado. Pero si vamos a una reclamación de daños corporales alta, pues 1.500 euros es que se te va a quedar en muy poquito, muy poquito. Claro, esto se lo tendría que decir la compañía. Por eso a lo mejor si la cláusula diría, te concedemos la potestad de elegir al abogado, pero para las reclamaciones materiales, porque ahí el consumidor sí que estaría informado sobre la especificidad de ese límite. Pero en este caso no. Entonces un consumidor normal como mi hermano, pues oye, que gana, yo no sé cuánto ganará mi hermano, pero 1.500, pues no creo que haya mucha diferencia con su sueldo. Y pues sí, yo creo que 1.500 es una cantidad razonable que voy a poder pagar al abogado, a lo mejor tengo que pagar más,
Pero bueno, esto es, entonces puede elegir. Pero bueno, mi hermano llega, tiene el siniestro, tiene el accidente y se pone eso y se encuentra, qué fin, tengo ahora, tengo esta cláusula, me van a pagar también los derechos, voy a elegir al abogado, pero se puede encontrar la sorpresa y dice, bueno, esto que yo pensaba que era razonable, no es razonable porque ni le da casi para pagar la comida. No, entonces se encuentra con una verdadera sorpresa y la sorpresa dice, el seguro es un contrato, como ha dicho Berta, es un contrato aleatorio, es un contrato de futuro y solo cuando llega el futuro, cuando llega el siniestro es cuando te vas a dar cuenta si has hecho un buen negocio o has hecho un mal negocio. Y entonces por eso es lo que, y esto lo dicen otras dos sentencias que me parecen muy interesantes, la sentencia de... las sentencias de... vamos a ver, la sentencia me parece, a ver que la busque aquí, la sentencia de 22 de abril de 2016 y también la sentencia de 14 de julio del 2020, que lo importante que es en un contrato de seguro sobre este tipo, las expectativas razonables que tiene el consumidor de cómo va a funcionar el seguro de cara al futuro. Y claro, hemos dicho, las expectativas razonables que tiene un consumidor medio es que la compañía espera que haya hablado de buena fe y que ha puesto un límite razonable, pero luego se da cuenta que no es un límite razonable. Entonces, sus expectativas han quedado frustradas. Entonces, aquí entra en juego lo que hemos llamado la cláusula sorpresiva, que es una modalidad de cláusula lesiva que puede operar, para mi juicio, tanto en las cláusulas delimitadoras como en las cláusulas limitativas. El artículo 6, cuando habla de cláusula 3, cuando habla de cláusulas lesivas, dice condiciones generales, pero ¿qué es una condición general? Nos remitimos a la norma básica de consumo. Toda cláusula que no ha sido negociada individualmente. Aquí consideramos que esta cláusula no ha sido negociada individualmente. Y dentro de modalidad eso, cláusula lesiva, para mí una cláusula sorpresiva no estaría, no porque te sorprenda que no se dé cuenta de ella, porque en principio la cláusula no puede estar encubierta. El problema es de cara al futuro. La cláusula es que cuando llega el momento del siniestro, la aplicación de esa cláusula al caso particular sorprende al asegurado en el sentido que quedan frustradas sus expectativas contractuales y la finalidad del contrato queda frustrada. En este caso, yo había contratado con estas expectativas racionales de que me iba a cubrir, que la compañía había pactado un límite razonable y no me lo han satisfecho, no me encuentro, ha quedado frustrado. En ese sentido, esto es una cláusula sorpresiva, lesiva, en el sentido que está restringiendo desproporcionadamente mi derecho a la elección de abogado, no permite, porque no me cubre, no me permite el acceso a la cobertura, y la aseguradora no ha actuado por buena fe porque no me ha dicho qué consecuencias va a tener la aplicación de ese límite, que no conozco yo, si no puedo valorarlo, ni luego tampoco han cumplido de la buena fe, porque lo dice también el Supremo, que en ese sentido los contratos de defensa jurídica o que establecen, cubren la cobertura, los gastos de defensa, tiene que garantizar que los límites sean, en cierto modo, un límite razonable que permita satisfacer los gastos de abogado y procurador, y que no deje sin efecto la cobertura, porque si me pones un límite muy reducido, el que me dé esta cobertura adicional es como si no me la has dado, es una engañina. Y en ese sentido considero, como consideró el Supremo, aunque la argumentación que yo he dado es un poco diferente, le ha ajustado que estamos ante una cláusula lesiva. La cláusula lesiva es como si era una cláusula abusiva, una cláusula que no tiene eficacia, no tiene validez y se considera no puesta. En el sentido, lo que se considera no puesta es el límite de los 1.500 euros, aunque consideremos que estemos ante una cláusula delimitadora. Sí sería válido, porque si es un límite razonable, la limitación que me dice conforme también el baremo de los colegios de abogados, porque si no podríamos dar a fraudes en las reclamaciones. Eso sí que sería válido. Y es eso. Y luego simplemente decir, para el respaldo de mi posición, que incluso una sentencia, la sentencia esta del 14 de julio, contempla, no era un seguro de defensa jurídica, sino un seguro de responsabilidad civil en que por conflictos con la aseguradora el asegurado pudo elegir su abogado y se establecía un límite para el caso de que eligiera su abogado de un límite de 30.000 euros. O sea, estamos hablando de un límite muy alto. Pues pese a ello, el Tribunal Supremo consideró que esa cláusula, esa limitación era abusiva, o sea, era lesiva, y por consideración del límite de la póliza, porque simplemente para establecer la proporción tenemos que considerar el límite de la póliza, considerando el límite de la póliza y que cubriera una póliza de responsabilidad civil que cubría hasta 1.200.000 euros,
pues que se estableció un límite de 30.000, era restringido. Porque claro, en este caso, aquí al que ejerció, el abogado que eligió, le cobró 120.000 euros. Le reclamaban casi 1.300.000 de responsabilidad, o sea, un límite muy alto. Pues pese a eso, el Tribunal Supremo consideró lesivo. O sea, que si consideró en este caso que se pactó 30.000, que ya está bien, considera para este caso pues también que se pueden reclamar cantidades muy altas, con más razón para considerar lesiva. Luego ya, en cuestiones más accesorias, sí que considero yo, bueno, los intereses del artículo 20, bueno, la excepción del apartado 8 del artículo 20, que establece cuando queden causas justificativas, bueno, pues dado lo pactado y lo dudoso de la cláusula, pienso que sí que podríamos apreciar que considera la excepción. Podría ser, yo sí que lo apreciaría, porque ya está bien. Si no, hasta se crea un enriquecimiento justo. Y desde luego sí que aplicaría como aplicó la sentencia de la audiencia, que considero que es un caso dudoso, que hay argumentos poderosos para defender una y otra cosa y no impondría costas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el caso, si ahora lo resolvería, que el caso está resuelto ya por sentencias del Tribunal Supremo. Y ya no se podría dar este caso de considerar el caso dudoso y no imponer costas. Pero bueno, si prescindiríamos de estas sentencias, sí que sería para no imponer costas. Eso sí, lo que le digan, van a tener, yo les recomiendo que, es una pena que no haya salido, ya las sentencias, bueno, eran citadas, pero simplemente la sentencia que resuelve el caso que nos ocupa, que es la sentencia 101, que se apunten a 101, pues entonces lo hablo, pues mira, lo apunté mal, 121 del 2021, 24 de febrero, que se citan muchas sentencias y también se remite a la sentencia de la audiencia, que es muy buena, se queden con estas dos sentencias y también con estas sentencias que les he citado, la de 22 de abril de 2016 y 14 de julio del 2020. Son sentencias muy buenas, para si tienen un caso similar y citan mucha jurisprudencia y vale la pena leerlas. Eso sí, yo creo que no van a tener casos similares por una sencilla razón, porque a la vista de esto las compañías aseguradoras pues dicen no, lo que no vamos a hacer nunca en la vida es poner un seguro de responsabilidad civil y poner una cláusula adicional que permitir al asegurado elegir abogado. No lo van a poner, porque no les sale a cuenta. El abogado que van a contratar solo va a hacer por una décima parte de lo que va a ser un abogado libre de designación. Y en los contratos de defensa jurídica, pues a la vista lo que dice el Tribunal Supremo sobre que los límites tienen que ser proporcionados, y dice, pues bueno, no estableceremos límites bajos, pero sí que estableceremos primas altas. Y esto me lleva a una reflexión, y es las consecuencias económicas del derecho que tenemos siempre que tener en perspectivas, porque yo pienso una cosa, les voy a decir, no les va a gustar. En el ámbito de la lucha entre consumidores y las grandes empresas se pueden ganar batallas, sí, se han ganado muchas batallas, pero la guerra nunca la van a ganar. Muchas gracias, magistrado. Creo que ahora pasaremos Damián, podemos pasar al formato analógico para hacer el veredicto. En este caso, como el Kahoot no ha funcionado por el tema informático. Se me haya solucionado algo. Algún voto hemos recibido por ahí. ¿Algún voto habéis recibido? No, fantástico. Bueno, pues ya para ir cerrando, agradecer, como no, también a Carles por la presentación de todos los compañeros, del magistrado, a las dos abogadas que también han defendido el caso y la colaboración también del Colegio de Barcelona también para esta cuestión y, como no, por el magistrado, que es un honor también tenerlo aquí. Para lo que es la resolución del caso, el magistrado ya tenemos el fallo. En este caso ha dado la razón a los argumentos de la abogada del consumidor frente a los de la aseguradora, estimando dicha pretensión, dicha demanda, salvo, como ha comentado, la imposición de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Alguna pequeña victoria ha tenido. Y en este caso, lo que sí quisiéramos es, en este nuevo formato muy práctico, novedoso, que hemos implementado la Asociación Nacional de Derecho de Consumo, para que no sea, sea una ponencia más interactiva y en el que también tengamos las votaciones, como hemos comentado, tanto los compañeros y los inscritos online, mediante votación online, y también los que estamos aquí presencialmente, pues vamos a ver o vamos a votar también ese veredicto. También entiendo que es un campo muy bueno, que los abogados que nos dedicamos a estas cuestiones de derecho de consumo y de responsabilidad civil, el campo también del derecho de seguros y todas esas cláusulas abusivas y todo lo que ello supone, es un campo en el que ya se está entrando
a fondo y que también va a ser pues vamos a tener muchísimas demandas y en beneficio, en este caso, en interés de los clientes, tanto de parte de la aseguradora como de los consumidores. Y en cuanto a esas limitaciones, también estamos viendo compañeros, por ejemplo, en casos de accidentes de tráfico, en el que se están especializando en reclamaciones, efectivamente, de este tipo de demandas, en la que incluso llegan a solicitar la cesión de los honorarios a los clientes para ellos reclamarlo y con compañeros que incluso están hasta comprando créditos a otros abogados. Y vamos a entrar ya en lo que es el veredicto final. Entiendo que aquí estará muy contento el consumidor y estará muy contento el abogado porque ha conseguido una muy buena minuta de ni más ni menos que 30.000 euros. Y aquí sí discrepo con el magistrado. Yo creo que la guerra debemos batallar y para eso está la Asociación Nacional de Derecho de Consumo, para seguir batallando y seguro que se han conseguido muchísimas cosas y más que se van a conseguir en un futuro. Como también comentaba, ya para ir terminando con mi amigo también de Xavi de Barcelona, esto es como si fuera, o leer el veredicto como si fuera el juicio de Johnny Depp, ¿no? Vamos a ver aquí cuál es el resultado. No han llegado los votos online y también quisiera, por favor, ya para ir terminando, que a mano alzada los compañeros y los que tenemos aquí presenciales levanten la mano primero si están conformes con el voto o el fallo emitido por el magistrado, si votan a favor primero de la aseguradora. Si levantáis la mano, por favor. Eso es unánime. A ver, ¿hay o no? ¿Alguno? Hombre, un voto tenemos. No, 2 votos. Tres. O 3. Vale, perfecto. Vamos, hombre, se van animando. Aquí esto va tardando. 8, 9. Esto parece una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, y entiendo el resto, bueno, ya votos a favor sobre el fallo de la letrada o del demandante, en este caso, a favor del consumidor. 2 o 3. Mayoritaria. Mayoría de pues ya todo. está. Condena en costa no ha habido. No ha habido condena en costas y no ha habido imposición de intereses. Bueno, pues nada, ya entonces resumiendo, el voto online y el voto presencial coincide en este caso con el fallo dictado por el magistrado y en este caso se ratifica, como no entiendo en un congreso de este tipo, que gana o el veredicto es a favor de los argumentos de la letrada del consumidor. Muchísimas gracias a todos.